Excelente. Bueno, fantástico. Cuénteme, ¿cuánta gente están reunidos? Y me interesa mucho saber cuántos de ustedes están estudiando alguna carrera que está dentro del área de la salud. 19, 20, 21. En este rato somos 20 reunidos aquí, Doc, pero posiblemente vayan ingresando algunos más. La mayoría son estudiantes de medicina, hay médicos también. Nosotros en Chile hemos estado iniciando, inició un poco más fuerte el tema de los estudiantes, en el grupo somos alrededor de 80, de los médicos también hay varios que hoy están aquí acompañándonos, pero también extendimos la invitación para algunos estudiantes no chilenos de la UAP, así que van a ver algunos estudiantes suyos y Bueno, no chilenos, y también algunos estudiantes y profesionales de Chile en general. Entonces hay algunos poquitos de otras carreras que también están presentes, pero el grueso es de medicina y médico. bueno, fantástico. Entonces, si quieren, vamos arrancando. Como yo anticipé un poquito, no es mi idea hablar de eutanasia, aunque podría parecer eso el título de la charla acerca de muerte digna. Calculo que la propuesta de hablar de esto fue porque tuve la posibilidad de escribir un libro acerca de ese tema. Y el enfoque no es acerca de si podemos o no, o cuándo sí o cuándo no, darle una serie de fármacos al paciente para acelerar la muerte, si esto es ético o no, o alguna cosa por el estilo, sino que el planteo que yo empecé a hacerme empezó hace mucho tiempo, y fue en cuanto a qué implica la dignidad en cuanto a la muerte, porque muchas veces nosotros hablamos de muerte digna y me parece que no sé si hacemos una correcta valoración de cuando unimos esas dos palabras, ¿sí? Probablemente para la mayoría de nosotros, seamos médicos o no, estudiemos una carrera afín a la ciencia de la salud o no, definir muerte quizás no nos cueste demasiado. Podremos tener un acercamiento más técnico, ¿no? Pero más o menos lo podemos definir en palabras mejores o peores, pero sabemos que es la muerte. Pero si les preguntara a ustedes qué implica la dignidad, bueno, si estuviéramos en vivo y en directo, me encantaría escuchar definiciones, y si se animan a pensar alguna y lanzarla, ¿sí? Abren su micrófono y la lanzan, porque esto es muy interesante. ¿Qué es la dignidad? Independientemente del momento de la muerte. ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se atreve a dar alguna definición de dignidad? ¿Es el valor de una cosa o de una persona? Bueno, puede ser. En realidad ninguna definición que den va a ser mala, porque es muy difícil definir la dignidad. Sí, pasa por el valor de uno mismo, de la persona, por los principios que uno tiene. Entonces, ¿a qué va este pequeño juego, si se quiere? A que muchas veces cuando leemos en el diario, ¿no? No sé, el Congreso prepara una ley de muerte digna. En general van a ver que todo lo que se prepara ahí es para ver si la muerte va a ser con dolor o sin dolor, si va a ser larga o corta. Pero, ¿es eso dignidad cuando estamos hablando de algo tan difícil de definir? ¿Por qué? Yo le decía que estas ideas empezaron hace mucho tiempo a dar vuelta en mi cabeza, porque obviamente estuve expuesto a algunas experiencias que me fueron marcando y me fueron generando inquietudes, ¿no?
De paso, y por ahí antes de avanzar, me gusta mucho, hay una revista que es muy conocida dentro del mundo de la medicina, que la British Medical Journal, que en 2003 apareció un artículo de una médica que se titulaba "La dignidad es un concepto inútil", ¿no? Pequeña declaración de una médica que se especializa en bioética. Bueno, esa médica decía en su artículo que la única definición o el único acercamiento que ella encontraba al término de dignidad era la autonomía, el respeto por la autonomía. Disculpe, doctor. ¿Sí? Chiquillos, recordar apagar el teléfono porque vaya entrando. Silencio el micrófono, tocando la pantalla y abajo. Eso, muchas gracias. Bueno, puede ser que en mi casa también escuchen niños de fondo, ¿eh? No hay problema. Les decía, esta persona, esta médica, especialista en bioética, genera este artículo y me gustó mucho una respuesta que da un médico online, ¿no? Como a veces se puede hacer en algunas revistas, de abajo hay un lugar para consultas o reacciones, y entonces dice: no puedo definir dignidad, pero la reconozco cuando la veo. Soy consciente de ello cuando hablo con pacientes y con sus familias en palabras que espero que puedan comprender. Cuando les digo que deben pasar el resto de sus vidas en diálisis, cuando trato de convencerlos de que cuando todo está dicho y hecho vale la pena seguir viviendo la vida. Cuando trato de darles el mismo trato a ricos, pobres, pacientes privados o del sistema público, blancos o negros, cristianos, judíos o musulmanes. Me gustó esto que dice: no puedo definir la dignidad, pero la reconozco. Y ese es nuestro desafío, ¿no? Como profesionales en cualquier área que trabajemos, lo podemos hacer con dignidad o sin ella, y muy especialmente quienes trabajamos con la vida humana, ya sea como médicos, enfermeros, como psicólogos, como cualquier área de la salud, como capellanes, como pastores, que trabajamos con personas, con números, no con materiales de construcción, poder entender y poder reconocer cuando estamos aportándole dignidad a la vida humana, ¿sí? Y entonces les decía que esto surgió a raíz de algunas experiencias que yo tuve. La primera de ellas fue, antes de estudiar medicina, yo estudié teología y trabajé un año como pastor asistente en una iglesia en la ciudad de Buenos Aires, la iglesia que en ese momento era la más grande de Capital Federal. Y el primer sábado que yo estaba en la iglesia, o el segundo, pero así recién llegadito, me llega una llamada en la cual nos piden que vayamos a ver a un paciente que estaba internado en el Hospital de Clínicas en Buenos Aires, que es un hospital muy grande, que depende de la Universidad de Buenos Aires, y que era una persona joven que estaba muy mal, agonizando. Bueno, obviamente el pastor titular de la iglesia estaba súper ocupado, plenas actividades del sábado, me pidió que yo fuera, y no tenía ni idea qué decir, no sabía qué me iba a encontrar, no había recibido, yo no recordaba haber recibido en mi formación como futuro pastor ninguna cuestión práctica en relación a eso, así que fui con mucho miedo. Bueno, llegué al Hospital de Clínicas, pregunté, fui llegando, es un hospital enorme, hasta que entré a la pieza de este joven, alrededor de 30 años, poco más, poco menos, no recuerdo. Antes de entrar pregunté cuál era el diagnóstico, me dijeron que era SIDA, y me encontré con un cuadro que yo nunca había presenciado de una persona que nosotros llamamos caquéctica, o sea, piel y huesos, básicamente agonizando. Estaban sus 3 hermanas carnales presentes, una de ellas era adventista y nos había llamado, por más que no era de la congregación local donde yo estaba trabajando, pero como esa era la congregación más cercana, nos había llamado a nosotros, y las otras 2
también eran creyentes y la verdad que por lo poco que estuve y lo poco que vi, estaban haciendo muy buen esfuerzo por acompañar a su hermano, que estaba realmente en un cuadro muy desesperante, ¿no? No solamente por su condición física, sino que emocionalmente estaba muy mal. Estaba todo el tiempo sollozando, pidiendo perdón a sus hermanas, porque, por lo que yo alcanzaba a entender, él se había ido de su familia, había vivido la vida de acuerdo a sus propios parámetros, había contraído la enfermedad y ahora volvía básicamente para morir, y la verdad que sus hermanas lo estaban ayudando y acompañando muy bien. Bueno, la verdad que en esa primera entrevista fue muy poco lo que pude decir. Yo no sé si Dios habrá utilizado mis palabras porque no sé cuánto aporte positivo podría haber hecho. Creo que no dije mucho, simplemente leí un versículo, hice una oración y me fui. A los pocos días volví, eso creo fue un sábado, el martes o miércoles volví. Estaba un poco más tranquilo, pude hablar un poquito más, charlar un ratito, y de nuevo leí un pasaje de la Biblia, hice una oración y me fui, pero de nuevo con esa sensación de que realmente era una situación muy angustiante desde lo físico, pero también desde lo espiritual, desde lo emocional. Y la siguiente vez que fui, lamentablemente, este chico había fallecido. Bueno, y ahí me quedó, ¿no? Picando esta cuestión. Era el primer shock que yo tenía así con un paciente en este estado. 3 o 4 meses después, una chica de la iglesia se me acerca y me dice: che, Ariel, mirá, hay un chico acá de la iglesia, adolescente, 16 años, que está internado en el hospital de clínica, sería bueno que lo vayas a ver. Digo, bueno, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que tiene? Me dice: ay, no, yo no te puedo decir, vos andá y visitarlo. Bueno, cuando te dicen así, vos empezás a sospechar que algo raro está sucediendo. Así que voy, esta vez era mediados de semana, así que como había tenido una no muy buena experiencia, le pido al pastor que me acompañe. Vamos, cuando llegamos al lugar, obviamente era el mismo lugar de atención, hospital de clínicas, una persona joven, y cuando golpeamos, sale la mamá de este chico de la habitación, que ya sabía que nosotros íbamos a ir, y nos cuenta que este chico era hemofílico y que había recibido una transfusión contaminada y que tenía HIV-Sida y que estaba muy mal allí internado. Obviamente los pensamientos ahí en ese momento a mí me vinieron, bueno, mismo lugar de atención, misma enfermedad, persona joven, me voy a encontrar más o menos con este mismo cuadro. Ustedes piensen que esto pasó hace 20 y largos años atrás, allá por 1995, así que pueden sacar las cuentas. Y todo esto del SIDA era todavía bastante reciente. No había buenos tratamientos, no se entendía muy bien la enfermedad. Bueno, la cuestión es que entramos y para mi sorpresa, para mi crecimiento, para mi fortaleza espiritual, lo que pasó es que lejos de ver un cuadro parecido al que yo había presenciado, en realidad los que íbamos a visitarlo, en este caso pastores de la iglesia, y a todo el mundo le pasaba lo mismo, en realidad íbamos para tratar de darle ánimo y consuelo, y este chico de 16 años era el que nos daba ánimo y consuelo a nosotros. Desde el punto de vista físico, el cuadro era parecido, pero desde el punto de vista emocional y espiritual era completamente distinto. Ahí les presento a mi hijo que pasa por atrás. Era completamente distinto. Y eso me llevó a la pregunta, ¿no? Dos cuadros similares. Una enfermedad que era la misma enfermedad, centro de atención, el mismo centro de atención. ¿Podrían ser consideradas estas dos muertes, porque este chico al final también terminó falleciendo, de la misma manera cuando nosotros hablamos de dignidad? Y me quedó ahí, ¿no? Yo no tenía la respuesta, pero me pareció que cuando hablábamos de muerte digna, había cosas que yo todavía no podía discernir, no podía definir, pero que no eran la misma cosa. Algún tiempo después,
me surgió una pregunta más, porque leyendo el diario me salta a la vista un titular que en ese momento me sorprendió, pero si prestan atención, cada tanto van a encontrar historias parecidas. Un hombre en Alemania, decía el titular, encuentran a un hombre en Alemania después de 2 años de su fallecimiento. Bueno, la primera impresión, digo, bueno, debe haber sido, no sé, una excursión en la montaña, trekking, alguna cosa. No, en su casa, en su departamento. ¿Cómo había sido la situación? Este hombre tenía una cuenta bancaria, luz, gas, teléfono y alquiler eran debitados y de manera automática de su cuenta bancaria. Bueno, este hombre fallece, todo sigue en débito automático y a los 2 años, cuando la cuenta se vacía, el dueño del departamento que él alquilaba le pide a la policía que vaya a abrirlo, lo abren y se encuentran que hay un cadáver sentado en el sillón mirando la tele, con la tele todavía encendida. Bueno, yo me puse a pensar, a ver, ¿esto está bueno o está malo? Esta persona estaba mirando tele, tal vez habrá sentido un dolorcito en el pecho, habrá dicho, no, ya se me va a pasar, es una molestia. Sí, estaba mirando su programa favorito, no quería dejar de ver el final del partido de fútbol o de la novela o de la película, pero el dolor evolucionó, tuvo un infarto, no sintió nada, se quedó allí, no tuvieron que intubarlo, no lo llevaron al hospital, no le dolió, no estuvo un montón de días internado. Desde algún punto de vista no está mal. Yo no me atrevo a decir que no fue una muerte digna, porque tal vez en sus parámetros estuvo bien, pero si hubiera sido yo, a mí no me hubiera gustado esa situación, que 2 años después se enteren de mi muerte simplemente porque se vació mi cuenta bancaria. Entonces, ahí mi reflexión fue, bueno, entonces morir bien, porque este hombre murió bien en su casa, sin sufrimiento, no es la solución a todos los problemas. ¿Sí? Entonces, cuando la gente dice, no, yo quiero morir rapidito, cortito, sin dolor, sin sufrimiento, no siempre eso soluciona todos los problemas, o al menos en mi caso, esa forma de muerte no me implicaría que me genere gran satisfacción por sí sola. Yo no les puedo ver las caras a ustedes, así que no sé si van asintiendo, van poniendo cara de duda, van poniendo cara de qué está hablando Ariel, ¿sí? Pero si alguno tiene alguna duda y quiere interrumpir, activa el micrófono y por favor interrumpe. Y estas 3 historias que me tocaron vivir, le voy a agregar una cuarta para terminar un poco de cerrar el círculo de cómo fue evolucionando mi pensamiento o todo esto que iba sintiendo y viviendo. Cuando yo vivía en Buenos Aires, todos los que viven en ciudades grandes, en departamentos, saben que muchas veces uno puede vivir en un departamento y no saber absolutamente nada de su vecino, ni siquiera al mismo piso. Pero con mi familia establecimos una muy buena relación con los vecinos, con todos los vecinos del piso. Eran 4 departamentos, pero una muy buena relación especialmente con los vecinos que teníamos puerta de por medio, o pasillo de por medio. Una señora separada con 3 hijos, y la hija mayor a los 12 años contrae leucemia. Bueno, eso hizo que la relación sea creciente porque, entre otras cosas, nosotros 5, mis 2 hermanas, mis padres y yo, teníamos el mismo tipo de sangre que la chica esta, y el resto de la familia no tenía ese grupo sanguíneo. Así que varias oportunidades, además de la relación que ya teníamos, ellos nos pidieron que vayamos a donar sangre y eso todavía generó mayor vínculo. La cuestión es que esta chica a los 12 años se le diagnostica su leucemia, alrededor de los 15 años, bueno, le dicen estás curada, festeja con unos meses de retraso su cumpleaños de 15, a los 16 años recae en la enfermedad y a los 17 años fallece. O sea que prácticamente
un tercio de su vida, y si tomamos como su vida más o menos consciente, la mitad de su vida enferma con tratamientos muy desgastantes. El día que ella falleció, me acuerdo muy bien porque estábamos por salir de casa para ir a la iglesia. Estábamos orando para salir a la iglesia y suena el teléfono y era la mamá que nos decía que había fallecido. Mi papá tenía una actividad en la iglesia que no podía ausentarse, así que él se fue a la iglesia con mis hermanas y con mi mamá tomamos un tren que nos llevó hasta la clínica. Cuando llegamos a la clínica, justo la familia estaba saliendo y nos dice, oh, bueno, si quieren pasar a ver si a la niña, pueden pasar, pero ya no es ella, su carita está toda deformada por los medicamentos. De hecho, nosotros la habíamos ido a visitar y teníamos que hablar por un teléfono a través de una ventana porque estaba aislada. No nos pareció prudente, no era ese el objetivo, así que nos fuimos con la familia. Pero lo que me sorprendió mucho, y a toda mi familia también, cuando en el velorio la mamá de Agustina leyó unas cartas que ella había dejado a sus hermanos, a sus papás, dándole consejos a sus hermanos menores, disponiendo de sus pocas cositas, de cómo quería que sea el velorio, y un montón de cosas que la verdad que fueron un aliciente en medio de una situación tan triste y dolorosa. Y entonces, en estos pensamientos que yo venía trayendo, mi reflexión fue, bueno, después de todo, morir mal, porque morir ya con tu cuerpito deformado por los medicamentos, que tus vecinos y familiares te tengan que ir a saludar y te tengan que hablar a través de un vidrio, con varios años de tu vida en tratamientos oncológicos desagradables y complicados, que te hacen perder el pelo en una chica adolescente, no está bueno. Claramente no está bueno. Morir a los 17 años no está bueno. Pero nos dejó a todos los que escuchamos sus cartas un motivo de satisfacción, ¿no? No sé si decir de alegría, pero sí de paz, de consuelo, de saber que ella había muerto y había no solamente sobrellevado, sino que esa persona había sobrepasado y se había puesto por encima de su enfermedad, ¿no? Entonces, morir mal no es lo más trágico que nos puede pasar, ¿sí? No sé cuántos han leído de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un neurólogo que era de ascendencia judía, fue capturado por los nazis, metido en un campo de concentración, sobrevivió y bueno, escribió varios libros, fundó una escuela de psicología que es la logoterapia. Tiene un libro que yo leí cuando tenía 18 años, El hombre en busca de sentido, que es un excelente libro, se los recomiendo a todos, y todavía más a aquellos que estudian alguna carrera relacionada con el trato con otros, ¿sí? El hombre en busca de sentido, pero hay una frase que quiero recalcar ahora, que no está en ese libro, está en otro, Psicoanálisis y Existencialismo, que dice, o bien la vida tiene un sentido, pongámosle dignidad, que es lo que estamos hablando, en cuyo caso lo conservará ya sea larga o corta, ¿sí? Tiene dignidad o tiene sentido, no importa si morís de viejo o de joven, ya sea que se propague o bien no tiene sentido, para lo que estamos hablando no tiene dignidad, y en ese caso no la adquirirá tampoco por mucho que dure o se propague ilimitadamente, ¿no? O sea, Viktor Frankl, que es un pensador, realmente una persona que pasó por experiencias muy fuertes que lo llevaron a reflexionar en profundidad, cosas que muchas veces nosotros hacemos más en la teoría. Dice esto, ¿no? O sea, vos podés vivir ilimitadamente, podés morir de viejo, pero si tu vida no tiene sentido, no tiene dignidad, la dignidad no la adquirís por morir viejo en tu cama, en tu casa, canoso, y después de haber cumplido todas las expectativas de tu vida. Pasa por otro lado el sentido de la vida o la dignidad de la vida. El apóstol Juan, en Apocalipsis,
en un contexto profético específico, pero que lo podemos aplicar a nosotros. Dice, bienaventurados de aquí adelante los muertos que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Sí? No está bueno morir como mártir, ¿sí? Nosotros idealizamos a los mártires y está bien, ¿sí? Pero desde un punto de vista frío, analítico, no está bueno que alguien venga y te mate porque crees algo distinto a lo que el otro cree. Eso no está bueno, morir con violencia, no es una buena muerte. Pero dice el apóstol, bienaventurado, ¿por qué? Porque descansan de sus trabajos y sus obras con ellos continúan, ¿no? El recuerdo de este sentido, esta dignidad que adquirió su vida, es motivación para los que vienen después. Lo peor no es el morir mal, sino que lo peor sería morir mal y además morir sin haber tenido sentido y dignidad. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos bien, Doc. Lo estamos escuchando. Sí. Ajá. Bien. Entonces, repasamos. Morir bien no implica morir con dignidad, ¿sí? Morir mal no es lo más trágico que nos puede pasar. La muerte provee un marco para la vida, que es un incentivo para vivirla en plenitud, pero no determina el valor de dignidad de la misma. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en claro. O sea, yo puedo morir mal, pero eso no hace que mi vida y mi muerte sean indignas. Somos en la muerte lo que hemos sido en la vida, independientemente de la forma en que morimos. Podemos morir bien o podemos morir mal. Si nos toca un mal médico, una mala enfermedad, un mal centro de salud, ¿sí? Son cosas que nosotros no podemos elegir, pero sí elegimos las decisiones que hemos tomado en la vida. Y si elegimos bien y dignificamos nuestra existencia a través de los valores que cada uno va teniendo y va tomando, en este caso, como somos un grupo de personas creyentes, claramente nuestros valores y nuestro sentido va a estar dado por la palabra de Dios. Entonces, eso nos pone a resguardo de una mala muerte. Porque si además de una mala muerte le sumamos una mala existencia, entonces ahí sí morimos en el peor de los escenarios. Si tenemos la suerte de morir con una enfermedad corta, sin dolor, y eso vendría a ser la frutilla del postre, digamos, ¿no? Pero eso no lo elegimos nosotros. Ese es el punto. Eso no está en nuestras manos. Lo otro sí. Es la vida la que da dignidad a la persona y a su muerte y a su agonía, y no la manera en que cesan las funciones vitales. Bien. Si vamos bien hasta acá. Bueno, allí hay un aporte, me parece infantil. Pero si vamos bien hasta acá, entonces, y están más o menos de acuerdo con este resumen que he hecho y con esta visión de que la dignidad de la muerte no pasa por el hecho de el dolor, lo largo, lo corto, estar intubado o no intubado, en terapia o no en terapia. La dignidad pasa por otro lado, por el lado de los valores que nos en la vida. Entonces esto me permite pasar a una segunda parte de las reflexiones que se aplican de manera más especial. Disculpe, antes que continúe, Sí. vamos a silenciar todos nuestros micrófonos. Si uno toca si uno toca la pantalla, abajo a la izquierda aparece un micrófono chiquito, uno aprieta ahí y si está en rojo es porque el micrófono está silenciado nuestros micrófonos. Y otra cosa es que quería preguntar si alguno de ustedes tenía alguna duda aquí. ¿Alguna pregunta? Reiterar el hecho de silenciar los micrófonos, por favor. ¿Cuánto tiene silenciados los micrófonos? Jennifer. Jennifer Iturra tiene, no tiene silenciado el micrófono. Camila tampoco tiene silenciado. Por favor, silenciemos los micrófonos para que podamos escuchar todos atentos. Isla Barreto tampoco tiene silenciado el micrófono. Barreto tampoco tiene silenciado el micrófono. Sí, por favor, chicos. Ahí le hablé. Ajá.
Silenciemos el ¿Dónde micrófono. está Philip? Bueno, ¿alguien hasta aquí tiene alguna duda? ¿Algo que quiere aportar? ¿Algo que quiere No, preguntar? ela tá olhando. Yo quería hacer una pregunta de algo que no me quedó claro. 2 puntos. El primero respecto a la muerte digna. Usted habló en varias ocasiones de que daba la impresión de que la muerte digna era como persona dependiente. Entonces, por otro lado, la dignidad o la vida digna, uno la asocia más a como a un estado de humanidad, no tanto como la individualidad. Entonces, si puede aclarar eso. Y lo otro es que hacia el final del discurso decía que la mala muerte o la buena muerte no está en nosotros. Eh, entonces, ¿en qué quedarían el alivio de síntomas o la relación que puede tener una persona con los familiares? ¿Esos no son elementos que uno puede trabajar en la muerte de una persona? Entonces son 2 preguntas respecto a cómo uno puede manejar la situación de muerte y si la muerte digna o esta dignidad es inherente a la naturaleza humana o persona dependiente. No sé si te estoy entendiendo muy bien las preguntas. Quizás la segunda pregunta es lo que vamos a analizar ahora. ¿Qué es lo que nosotros, eventualmente quienes trabajamos en el área de salud, más específicamente, podemos hacer? Pero cualquier persona puede hacer, porque si uno cree que la muerte digna pasa por el hecho de administrar bien un analgésico, de saber cuándo tiene que dar morfina o alguna cosa por el estilo, entonces obviamente es el profesional del equipo de salud el que puede dignificar a la muerte de la persona. Ahora, si nosotros tenemos el concepto de que la dignidad pasa por otro lado, entonces yo que no soy personal de la salud, pero puedo ir a visitar a alguien, eventualmente propiciar una reconciliación, propiciar un pedido de perdón, acercar a una familiar que hace mucho que no se hablan por alguna situación, eso dignifica, ¿no? Entonces, claro que nosotros podemos hacer muchas cosas. Lo que pasa es que yo en lo individual hay cosas que exceden a lo que yo puedo hacer. O sea, yo puedo llegar al final de mi vida estando en paz y en sintonía con Dios y mi familia. Fantástico. ¿Sí? Pero yo no puedo llegar al final de mi vida garantizando de qué enfermedad voy a morir, quién va a ser el médico que me va a atender y en qué centro de salud voy a ser atendido. O si el médico que me va a atender, por muy bueno que sea y por muy buena voluntad que tenga, en algún momento no va a tomar alguna decisión equivocada. ¿Sí? Ya, Entonces, a esto fantástico. apunto cuando digo que hay cosas que no están en nuestras manos. Claro que hay cosas que están en nuestras manos y nosotros podemos hacer por nuestro bien, y eso apunto cuando digo que a lo largo de la vida vamos dignificando nuestra vida y con ello nuestra agonía y nuestra muerte. Y hay cosas que podemos hacer como terceros para intervenir positivamente, pero hay cosas que se nos escapan. ¿Sí? Y esas cosas que se nos escapan no hacen mella en cuanto hablamos de dignidad. ¿Sí? Yo puedo morir mal e igualmente morir con dignidad. No sé si eso responde a tu pregunta. Me parece como ilógico eso de morir mal, que yo lo entiendo como puede ser morir con dolor, con una relación no resuelta con la familia, o por ejemplo lo que está pasando ahora con la gente que en Alemania, por ejemplo, se han encontrado asilos de ancianos con ancianos muertos en sus camas, o en Italia o en España, que hay gente que no está pudiendo tener un último adiós con su familia, o ni siquiera con el equipo médico. Entonces eso es morir mal. Pero Eso es morir mal, claramente. claro, ¿cómo puedo entender ese morir mal con morir dignamente? Es que yo lo que quiero tratar de explicar es que son dos cosas que son parecidas, pero no son lo mismo, que a veces pueden ir en paralelo, pero a veces no necesariamente. El hecho de que, como está pasando ahora, vos mueras y te tengas que despedir de tu familia por una tablet, no está bueno. No está bueno, pero ni vos ni tu familia deberían quedar con la carga de que esto arruinó o manchó la trayectoria de tu vida. ¿Me explico?
El hecho de morir mal no significa que algo sea indigno, una que persona haya en el momento final muerto de manera indigna porque le tocó una enfermedad espantosa, que no se pudo manejar, que colapsó el sistema sanitario y básicamente eso. Lo que pasa es que, al menos en mi experiencia, por ahí en otros países pasa distinto, yo tenía asociado, y si ustedes leen artículos, especialmente en medios de divulgación, van a ver que se asocia muerte digna con bien morir. Piensen en el último artículo que hayan visto de que en el Congreso de Chile, de Argentina o de la provincia o la jurisdicción donde ustedes viven, se juntó el Congreso para hacer una ley de muerte digna. ¿De qué hablaba esa ley de muerte digna? ¿Sí? Del uso de opioides, del uso de morfina, de un cóctel, de que si se puede, que no se puede, que necesita autorización, de si el paciente está consciente o no está consciente. Entonces, eso es una ley que legisla el bien morir. ¿Sí? La persona puede morir bien, pero murió enojado y peleado con toda su familia, la verdad murió bien, pero no murió con dignidad. No sé si eso te aclara un poquito más. ¿Sí? El tema es que socialmente nosotros, o al menos yo, siempre tuve que morir con dignidad implicaba eso, que un poder legislativo podía venir y legislar que vos morías con dignidad. No, las leyes de muerte digna no hacen que vos mueras con dignidad, pueden hacer que mueras bien. La dignidad pasa por una construcción de toda tu vida. Fantástico. Creo que yo tenía una diferencia de conceptos, porque acá en Chile, según el American College of Physicians, eso de muerte como legislada se llama muerte médicamente asistida, que es distinto a eutanasia o muerte digna. Entonces, era eso. Ya, Bueno, usted se refiere entonces a muerte digna como muerte médicamente asistida. no exactamente. Si querés, volvemos a este tema, déjame desarrollar la segunda parte, ningún problema. y después vemos si esta segunda parte te aclara un poquito más. O por ahí no, vemos. ¿Se puede hacer otras intervenciones o no? ¿Cómo? ¿Se puede hacer alguna otra intervención? Sí, claro. ¿Estamos hablando? ¿Sabe, pastor? Me llamó la atención y me hizo ruido positivamente lo que está hablando. Y me hizo acordar de Ezequías, cuando el profeta le dice a Ezequías que él va a morir, que Dios le dice que va a morir y le dice: ordena tu casa. Dios quería a Ezequías, pero el bien morir para Dios no era la preocupación de cómo iba a morir, si iba a morir de un infarto, si iba a morir tendido en una cama por varios días. Dios no especifica eso. Dios le dice: mire, Ezequías, yo te quiero, y ahora tienes la oportunidad de arreglar algunas cosas con tu familia que no están bien. Y yo te voy a dar un tiempo para que tú hagas eso. Y el Señor, en su amor, no le dijo: tú vas a morir de un día para otro, tú vas a morir en buena muerte, sin dolor. No le dijo nada de eso, ni Ezequías entendió eso. Lo que entendió es que Dios le estaba dando una oportunidad, pero él no la supo aprovechar. Esa es otra cosa. Pidió más años de vida. Si él hubiera aprovechado la oportunidad que Dios le estaba dando, que no era una oportunidad de sufrimiento, no sufrimiento, sino que arreglar las cosas, porque él había tenido una vida ordenada, una buena vida, pero habían cosas pendientes. Yo creo que por ahí va también la idea. Bien, esta intervención que vos hacés me parece muy buena porque contrasta con otro personaje bíblico que también recibió una advertencia acerca de su muerte, con Moisés, ¿no? Ezequías, cuando recibe la advertencia de que va a morir, como vos bien decís, él pide más años, ¿no? ¿Y a qué costo? Es extraño porque hay cosas que yo todavía no entiendo de esa historia, porque Dios acepta
porque Ezequías dice que vuelve se vuelve a la pared y llora, ¿no? Y le dice a Dios que él ha sido un rey bueno, y medio como casi un adolescente, que yo me porté bien, entonces vos me tenés que dar las cosas porque yo me porté bien. Y Dios acepta, extrañamente acepta. Y la verdad que fue una desgracia, porque Ezequías después se casa y engendra a Manasés. Así es. Y eso genera una desgracia para el pueblo, porque Manasés es el peor rey de Judá y es el que básicamente genera todo el cuadro que va a llevar al pueblo a la cautividad, ¿no? Moisés también recibe una advertencia de que él va a morir. Y no le gusta, porque él quería. Y Dios le dice, no vamos a discutir más. ¿Y qué genera Moisés? El Salmo 90, que es aparentemente, por lo que sabemos, lo último que escribe Moisés, y que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, Moisés dice, no importa cuántos días sean, pocos o muchos, lo importante es que sean con la sabiduría que viene de Dios, ¿no? Y Moisés muere, acepta su muerte, pide sabiduría y el pueblo cruza el Jordán y pasa a la libertad, ¿no? Consuma su libertad. Ezequías no acepta su muerte, ¿sí? Y finalmente el pueblo termina en cautiverio. Una paradoja. Hay cosas de esa historia que todavía en el cielo las preguntaremos por qué Dios actuó de una manera o de otra, porque desde el punto de vista humano, eventualmente, a mí me parece que los méritos de Moisés eran mucho mayores que los de Ezequías para negociar con Dios y hacer torcer la voluntad de Dios. Pero bueno, en un caso, Ezequías, Dios aceptó. En el otro, Dios le dijo, Moisés, no discutamos más. Moisés aceptó eso, no se echó a llorar, no renegó, no quiso negociar, aceptó, dice, Señor, muchos o pocos que sean con sabiduría, y eso permitió que el pueblo sea liberado. Así que sí, pasa por ese lado, ¿no? Así que bueno, gracias por la intervención. Y si hay algún otro que quiere ir acotando, fantástico. Bien, ¿qué implica esto? Después de pasar un año como pastor, decidí estudiar medicina y entonces adquirí experiencia desde otro lado, ¿no? Y una cosa importante que me enseñó mi experiencia como médico fue primer año de residente, aquí en el Sanatorio Dentista del Plata, donde trabajo actualmente. Cuando uno es residente en primer año tiene mucho contacto con el paciente, casi es el médico que más contacto tiene, porque viene a la mañana, lo revisa, después pasa con el resto del equipo, después por ahí en el transcurso de la mañana vuelve a ver al paciente, después a la tarde vuelve a revisarlo antes que pasen los residentes superiores, al menos así es la modalidad de trabajo aquí. Y entonces uno adquiere bastante confianza con el paciente. Bueno, tenía un paciente que estaba internado, una enfermedad grave, y yo había hecho un muy buen vínculo con él, había orado con él, y me sentía muy, digamos, satisfecho y contento por mi doble función como médico y como pastor eventualmente. La cuestión es que entro una mañana a la pieza de este paciente y estaba muy emocionado, estaba con los ojos llenos de lágrimas. Yo al principio no alcanzaba a discernir si eran lágrimas de emoción, de tristeza, de angustia. Entonces cuando digo, ¿qué es lo que anda pasando? Me dice, ¿no sabes lo que me pasó, Ariel? No sé lo que te pasó. Dice, me pasó algo increíble. Dice, recién, hace un ratito antes que vos venga, estaba la chica de maestranza limpiando la pieza y se nota que me vio muy mal. Paró un minuto, me miró y dijo, usted no está bien. ¿Quiere que haga una oración por usted? Yo le dije que sí. Hizo una oración y siguió haciendo su trabajo, ¿no? Y entonces yo dije, epa, a ver, yo me creía
muy bien, muy satisfecho de mí mismo porque había orado con el paciente, eso había generado un efecto positivo, ¿no? Había estudiado teología, después medicina, Dios me ha dado esa oportunidad. Y ahora viene alguien que no había tenido la oportunidad de estudiar, simplemente estaba limpiando la pieza, viene, ora por el paciente y genera un efecto positivo, al menos tan bueno como el que yo había generado con mi intervención. Entonces, ahí el personal de maestranza del sanatorio me enseñó que esto no es una cuestión de pastor a persona o de médico a persona, de profesional, cualquiera que sea nuestra profesión, sino que cuando nosotros vemos en el paciente que está muriendo, que está pasando por esta experiencia tan única de la vida, una oportunidad para ayudarlo, no importa nuestro título, es de persona a persona. Eventualmente la oración que yo había hecho había llegado a esta persona y le había sido de utilidad y provecho porque había sido eso, una oración hecha de corazón, pero de última yo era un médico en una institución cristiana, hasta podía ser quizás un requisito profesional. No lo es, si nadie nos obliga a orar. Pero podría ser visto así. Bueno, un médico dentista en un hospital dentista, ahora por el paciente, lo lógico. Pero esto, que el personal de maestranza, que en nuestra escala, ¿sí?, imaginaria, social, la tengamos presente o no, es como el último eslabón, en el hospital, ha llorado, lo había emocionado, lo había llenado, ¿sí? ¿Por qué? Porque era eso, era de persona a persona, no era una cuestión profesional. Entonces, cuando nosotros vemos la muerte, la agonía, de esta manera, yo no necesito ser el mejor médico del mundo, no necesito ser especialista en cuidados paliativos, ni siquiera necesito ser médico, ¿sí? Ni siquiera necesito haber estudiado psicología o filosofía o teología o enfermería, simplemente necesito entender a la persona, acercarme a ella y captar sus necesidades y ayudarlo. Eso es todo. ¿Sí? Y ahí dignifico la agonía de la persona y su muerte. Entonces, en un momento yo cuando escribía el libro, lo titulé Actos no médicos que curan. ¿Sí? Yo como médico he visto que de repente tenemos un paciente muy mal, dolorido, le ponemos morfina, una combinación de fármacos y el paciente sigue mal. Viene un nieto y le cambia el día al paciente. ¿Sí? Actos no médicos que curan. Y después me di cuenta que había caído en mi propia trampa. Y cambié el título y puse actos no académicos. En realidad, si yo entiendo la medicina como mucho más que el hecho de simplemente elegir un fármaco, elegir un tratamiento, elegir un método diagnóstico por imágenes o por el cual sea, y veo la medicina o mi profesión, cualquiera que sea, como una herramienta, como que yo soy una herramienta que Dios utiliza para llevar alivio, consuelo a la gente, puede haber actos que no sean académicos, que no estén en un libro de medicina, pero son parte de mi profesión, ¿sí? Y más si soy cristiano. Yo estudié medicina en una universidad pública, así que la mayoría de mis compañeros no tenían principios religiosos, o al menos muchos de ellos, pero sí la mayoría tenía valores éticos que lo habían hecho elegir esa profesión. ¿Sí? Así que esos valores éticos nos tienen que llevar a esto, ¿verdad? A poder ver en el otro una necesidad que escapa a lo que hemos estudiado, pero si comprendemos esto, que no estamos solamente para elegir un medicamento, y que dignificar la muerte de alguien, su agonía, pasa no solamente por la combinación de fármacos que elijo para aliviarlo, sino que por otras cosas más, entonces puedo ser capaz de eso, de una oración, de quedarme un rato, no sé, de traerle una comida favorita a mi familiar o de generar un ambiente para una reconciliación. ¿Sí? Entonces no serán actos académicos, pero sí son actos médicos. La mayoría de los que estudiamos medicina me pueden decir si es así o no. En Chile deben haber leído más de una vez ese adagio médico que dice en ocasiones curar, muchas más veces aliviar y siempre consolar.
¿no? Y nos forman para curar, y bueno, algunas veces aliviar, y eso de consuelo no recibimos ninguna formación. Pero cuando tenemos un acercamiento al paciente terminal de esta manera, entonces con mucha más razón estamos impelidos, ¿no? Por nuestros valores y por nuestra conciencia cristiana a brindar consuelo. Hay un autor, un rabino, Abraham Heschel, que también reflexiona sobre esto y dice: la madre de la medicina no es la curiosidad humana, sino la compasión humana, y no es bueno para la medicina ser huérfana. Fíjense, para los que estudiamos, cuando estamos estudiando en la facultad, nos enseñan que la ciencia, ¿no? La curiosidad es lo que motiva a que la ciencia se desarrolle. Y este rabino, este estudioso de la Biblia, dice: la madre de la medicina no es la curiosidad, sino la compasión humana, y no es bueno para la medicina ser huérfana. Convertirse en médico, dice otro autor, alemán, filósofo, antropólogo, convertirse en médico es entonces la inclinación hacia el acto del dolor, aunque convertirse en médico comprenda innumerables cosas más. De nuevo, Viktor Frankl, en otro libro, dice: podemos afirmar que únicamente los médicos, pónganle ustedes la profesión en la que estén involucrados, que hayan captado el desafío que implica la profesión en esa dimensión que va mucho más allá de lo estrictamente biológico, podrán lograr que la diferencia entre ellos y un veterinario no sea únicamente la clientela. ¿Sí? Fíjense, podrán lograr, si entendemos estas cosas, recién ahí vamos a poder lograr que la diferencia entre ellos y un veterinario no sea únicamente la clientela, porque si no, básicamente va a ser un cuerpo, anatomía, fisiología y nada más. ¿Sí? Si ansías conocer al hombre, dice Esculapio en su legendaria carta a su hijo que quería ser médico, si ansías conocer al hombre y penetrar en todo lo trágico de su destino, entonces hazte médico, hijo mío. ¿Sí? Ser médico o ser profesional de la salud no es saber la mitocondria, el receptor, ¿sí? El fármaco. Yo soy profe fármaco que llega y genera en el receptor, que abre un canal de calcio, el calcio va a la mitocondria, libera. No, eso no es la medicina, eso es ciencia. ¿Sí? Medicina es otra cosa. Y termino con una frase que mis alumnos de fármaco, y vi por ahí que hay algunos, Rodrigo entre ellos, que hace mucho tiempo que no lo veo y que no sé de él, la última clase de fármaco paso un video en el cual habla un médico oncólogo, y los hago reflexionar sobre ese video, y una de las frases que siempre apunto a que reflexionemos en ella, y siempre, todos los años, los alumnos lo captan como unas frases importantes, es que el primer medicamento es el médico, ¿no? El primer medicamento es el médico. Yo puedo elegir el mejor fármaco, pero si no lo administro de una manera adecuada, no va a ser todo lo que debería ser. Y si el primer medicamento es el médico, quizás como última reflexión, el medicamento no se administra a sí mismo. ¿Sí? El medicamento tiene por sobre sí alguien que se supone que es más inteligente, ¿no? El médico, que elige y lo administra en la dosis necesaria en el momento oportuno. Y si nosotros, como médicos, como profesionales de la salud, nos consideramos, como dice este colega oncólogo, el primer medicamento, entonces también tenemos que tener valores, principios, y en el caso nuestro, que somos un grupo de estudiantes creyentes, cristianos, a Cristo, que nos administre, ¿sí? Y que conduzca nuestra vida y nuestra profesión de una manera en la cual los tiempos, las formas, las dosis de nuestras intervenciones hagan que sean útiles, constructivas y beneficiosas para aquellos que están a nuestro cuidado. Bueno, no sé si con esto, esta última parte de cómo esta visión de que el paciente que agoniza, la dignidad de su agonía y de su muerte, pasan por mucho más allá que el dolor, el sufrimiento, la brevedad o no de esto.
nosotros podemos intervenir positivamente más allá de nuestros conocimientos científicos, aclara algunas de las dudas que me habían preguntado, no me acuerdo si era Pedro, nombre que me había preguntado, en cuanto que, claro que sí, nuestra intervención es positiva, pero es positiva cuando la valoramos desde mucho más allá que simplemente una cuestión que aprendemos en los libros de medicina. Hasta aquí eran un poquito las reflexiones y lo que yo podía aportar. No sé si tienen preguntas, dudas, reflexiones, no creo que pueda contestar todas, o pueda haber aportes que nos hagan enriquecer, o simplemente dejar esas dudas para que maduren, porque todo esto, estas reflexiones vinieron a partir de dudas que se me fueron generando, y no pretendo ni saberlo todo, ni pretendo que todo lo que diga es así, y no tiene vuelta atrás, al contrario. En general, cuando uno escribe, lleva mucho tiempo, mucho sacrificio, pero lo hace con la idea de tirar ideas y que esas ideas circulen, crezcan y eventualmente generen otras ideas, y en el ida y vuelta todos vamos creciendo. Doc, yo tengo una pregunta, ¿Sí? más que todo, viéndolo por el lado de la eutanasia, yo quería preguntarle si usted ha estado en contacto con alguna persona que en algún momento ha querido terminar voluntariamente con su vida, y cómo ha abordado esta situación. Me imagino, quizás no en el sanatorio, pero quizás en su internado, no sé si usted o trabajó en el servicio público. Sí, perdón que me estoy moviendo porque se me está terminando la batería. No, yo no trabajé en el servicio público, pero sí acá en el sanatorio. Eventualmente vienen personas de todos los credos o personas que no tienen convicciones religiosas y que ven en la posibilidad de la eutanasia una posibilidad para cortar su sufrimiento o el de su familiar, ¿no? La verdad que no hemos tenido mayores inconvenientes, porque cuando vos le ofreces al paciente que eventualmente, o a su familia, aunque vos no le des un cóctel lítico con el cual a los 10 minutos el paciente va a morir, pero que vos sí tenés cosas que podés hacer a través de las cuales el paciente no va a tener sufrimiento, o que su sufrimiento va a estar bien controlado, va a estar bien asistido, eso alivia mucho a la familia y al paciente el saber que no se va a morir ahogado, o que no se va a morir con dolor incontrolable, o que no se va a morir abandonado, ¿sí? Entonces, cuando vos le haces sentir al paciente o a su familia que está acompañado, que está atendido, que los recursos médicos en la actualidad están bien encaminados para que esta etapa pueda ser lo menos dramática posible, en general no hemos tenido inconvenientes con eso, ¿no? Quizás, como somos una institución religiosa, los pacientes ya vienen sabiendo que no tenemos este tipo de prácticas, y si alguno busca específicamente este tipo de prácticas, directamente no viene. Pero la verdad que en las oportunidades que hemos tenido, algún familiar especialmente que ha dicho, no, bueno, mi papá ya tenía Alzheimer, estaba inconsciente, no hablaba con nosotros, no nos reconocía, ya terminemos esto. Y lo hemos hecho ver que, bueno, en nuestra filosofía, no solamente que no es legal en Argentina, sino que en nuestra filosofía tenemos que dejar que Dios o la vida, si no cree en Dios, generen los límites y no ser nosotros los que jugamos a ser dioses. No hemos tenido mayores inconvenientes. Muy bien, gracias. Chiquillos, ¿alguno tiene alguna otra pregunta? O alguna reflexión, yo no tengo problema que haya reflexiones, o incluso alguna que no esté de acuerdo con lo que acabamos de decir. Ya les digo, en esto no hay una verdad revelada, así que no. Hola, no sé si me escuchan. ¿Sí? Sí. Una consulta. ¿Cómo poder devolver la dignidad o otorgar un consuelo a una persona que por ahí no es creyente o que se niega a recibir ayuda desde el ámbito espiritual? No sé si alguna vez le ha pasado.
Sí, no es fácil, no es fácil. A veces tenemos que aceptar que hay personas que han tomado su decisión y la mantienen hasta el final de su vida en cuanto a que se mantienen ateas o se mantienen alejados de conceptos espirituales o cristianos, y tenemos que ser respetuosos de eso, ¿no? Tenemos que ser respetuosos incluso de ideas que van en contra de la nuestra. Si ustedes todavía tienen tiempo y quieren escuchar una anécdota más, una vez nos pasó, en general cuando tenemos este tipo de pacientes que están terminales, bueno, ya uno va teniendo como un discursito, si se quiere, armado. Y cuando uno le dice a la familia, mire, su familiar, su pariente, no, la verdad que la enfermedad está muy avanzada, no vamos a hacer más esfuerzos curativos, pero vamos a tratar de que si tiene dolor, esté aliviada del dolor, que si siente ahogo, falta de aire, aliviar ese ahogo, esa sensación de falta de aire. Llegado el momento, le podemos poner una analgesia a través de la cual pase más tiempo dormido. Bueno, son cosas que vamos diciendo que son una realidad y que tratamos de que se cumplan. Me acuerdo una vez, yo era residente, ya estaba en tercero o cuarto de la residencia, así que era medio residente superior. Y llegamos a una habitación en la que el jefe dice palabras más, palabras menos. Esto era una señora mayor que había venido al sanatorio, no me acuerdo si era por primera vez, con una enfermedad avanzada, y habíamos hecho el diagnóstico, y al mismo tiempo de hacer el diagnóstico, como habíamos visto que ya no tenía chance curativa. Y entonces el jefe le dice, bueno, esto, ¿no? Si tiene dolor, podemos, y era una paciente que estaba algo dolorida, vamos a darle analgésicos para que no tenga dolor, que esté tranquila. Y entonces la familia nos dice, no, dice, si Dios dispuso que tiene que sufrir, que tiene que tener dolor, entonces así tiene que ser. Y la verdad que en ese momento la respuesta, no solamente que a mí me pareció muy dura, no me gustó nada, no la compartía, sino que a todo el equipo nos quedamos choqueados, ¿no? Medio enojados con la familia de esta señora. Pero con el tiempo, reflexionando en esto, yo me preguntaba, digo, ¿qué derecho tengo yo en los últimos 5 minutos de la vida de una persona cambiar sus conceptos por más que sean distintos a los míos? ¿No? Si esta señora y su familia creían que el dolor y el sufrimiento eran parte de su preparación porque Dios se lo enviaba y esto dignificaba su vida, la preparaba para el cielo, o sea, lo que fuera que creía, ¿qué derecho tengo yo a venir, ¿sí? Y decirle, no, esto no es así? Entonces, por supuesto que todos los días nos encontramos con personas que tienen conceptos distintos a los nuestros y tenemos que ser respetuosos de esos. Obviamente, hay límites. Recién decía uno, gente que viene y te pide, no, ponele a mi papá un medicamento que en 5 minutos esté resuelto el problema. No, porque eso va en contra de ciertos límites que yo tengo a mi actuar médico. Incluso aunque hubiera una legislación que favorece esto, yo no lo haría porque va en contra de mi conciencia. Pero hay otras cosas que son discutibles, ¿no? Y que yo tengo que aceptarlas. Entonces, cuando optamos por una profesión en que no son los números ni son las cuentas, sino que son personas de carne y hueso, tenemos que estar preparados todos los días para este tipo de circunstancias, poder ayudar de la mejor manera y también aceptar que el otro tiene ideas distintas, ¿no? Y tratar de compatibilizarlas y aceptarlas y, bueno, trazar un camino en común. Siempre decimos que esto es una relación médico-paciente-familia, ¿no? Cuando ese triángulo anda en armonía, bueno, las cosas van bien derechito. Y otras veces, bueno, cuestan más. Pero bueno, es así, y ese es el desafío diario y es lo lindo de estas profesiones, que no son algoritmos, no son... Sí, claro, tenemos guías prácticas y todo eso, pero todos los días es un desafío. Muchas gracias. Muchas gracias. Su historia muy, muy buena. Muchas gracias. Chiquillos, ¿algún otro con alguna otra pregunta?
Sí, quisiera hacer una intervención cortita y dar las gracias al doctor. Muy rico poder pensar así en conjunto, que los colegas también puedan escuchar. Yo soy cirujano dentista y me acabo por Ajá. primera vez de unir a este grupo y lo he hallado muy, muy rico. Me acuerdo también del apóstol Pablo cuando habla del aguijón de la muerte y lo importante que es la fe. Lo importante que es ser cristiano y creer en que hay un Dios, en que hay promesas, en que hay futuro después de la muerte. Y que nosotros podemos eh, enriquecer nuestra existencia, que el momento de nuestra muerte también puede ser un momento rico, un momento de compartir, un momento de enseñar y de dejar para el futuro. Ujú. Así que eso, muchas gracias. Sí, seguro. Cuando uno esto reflexiona, no, es inevitable pensar, bueno, ¿cómo voy a pasar yo por ese momento si es que me toca pasar? No es algo sobre lo que uno reflexione todos los días, porque si no, no está bueno. Pero bueno, uno confía en que más o menos el mismo camino por el que Dios lo ha conducido es el que va a enriquecer, así como enriqueció otros momentos de la vida, ese momento que a priori nos parece tan difícil, ¿no? Pero que puede ser enriquecedor para aquellos que los rodea, y yo he presenciado la muerte de muchas personas cuya agonía ha sido de crecimiento para quienes lo rodeaban, ya sea equipo de salud o familia. Así que claro que sí. Y también es interesante notar que aquellos profesionales, y eso sí, yo lo vi mientras hacía mis prácticas, que no tienen claro qué es lo que pasa después y que no tienen una filosofía de vida, se ven muy a descubierto cuando tienen que tratar con un paciente terminal o cuando tienen que comunicar el fallecimiento de una persona a su familia. He visto algunos cuadros muy tristes de impotencia, de comunicarle, bueno, se murió. Y listo, ¿no? O sea, es así de duro. Y no es que nosotros damos para nada un curso ni de la resurrección ni de la segunda venida cuando en estas situaciones, pero el hecho de saber, de poder transmitir esperanza y paz y tener más o menos uno claro qué es lo que viene después, créanme que aunque uno no de un estudio bíblico no habla la Biblia, los pacientes y los familiares se dan cuenta. Se dan cuenta. Muy bien, chiquillos. Una o dos preguntitas más para poder ir ya liberando al doc para que pueda hacer sus cosas también. Nosotros como estudiantes aún no nos hemos visto en el tema del tema de la eutanasia directamente. Siempre hay entre nuestros compañeros o hay debates en los cuales nosotros también debemos tener una posición, si estamos a favor, en contra. Si bien yo sostengo una postura, pero igual me gustaría conocer qué postura tiene sobre este caso. A ver, cada caso merece una consideración especial, pero en principio, como generalidad, nosotros no somos Dios para decidir cuándo una persona muere o vive. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser respetuosos y como teníamos el ejemplo que decíamos antes de la Biblia, ¿no? Cuando Dios dice, está bueno aceptarlo, porque es para bien de nuestra vida y de la de que nos rodean. Nosotros no jugamos a decir cuándo una persona vive o muere. Eso como concepto general. Así que ni yo en lo personal, ni acá en el lugar donde trabajo, hacemos intervenciones que lleven a la muerte de una persona. Sí generamos alivio del dolor, en ese alivio del dolor y en esas intervenciones a veces como efecto secundario puede ser que se genere un acortamiento, pero no buscando el acortamiento de la vida, sino buscando el alivio del dolor de la persona o el aliviar otros síntomas que ella pueda tener. Pero como concepto general, nosotros no estamos a favor, yo al menos no estoy a favor de en un paciente terminal decir, bueno, vengo, cuelgo
una serie de fármacos en el suero que sé que en un par de horas, a veces menos, producen la muerte del paciente. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. No sé si eso Ya. Muchas gracias, doctor. Sí, en realidad, sí, contesta mi pregunta, que si bien uno al finalizar igual es un compromiso, un juramento de no dañar. Y lo mismo que usted decía, de que es súper importante eso, uno no determina el tiempo de la persona. Si bien nosotros a veces sabemos de que la persona sí o sí va a morir, pero no Claro. conocemos el efecto que puede tener tanto en esa persona como también en los familiares. Entonces, estoy de acuerdo también con lo que usted dice. Muchas gracias. Bueno, de nada. Doctor, es un Sí, poco contradictorio, no sé, me suena un poco contradictorio decir, porque si bien Dios es el que da la vida y Dios la quita también, nosotros como médicos también tenemos nuestra parte del intervenir cuando tratamos de reanimar a la persona, por ejemplo. Tipo, si pensáramos en todos los casos de que el paciente se está infartando y bueno, ¿será que Dios se lo quiere llevar en este momento? No voy a hacer nada. Tipo, como bueno, nosotros tenemos cierto rol ahí también. Y bueno, al mismo tiempo también pienso de que nosotros bien no podemos administrarle tal vez un cóctel a la persona para acabar con la vida de ella, pero también hasta qué punto, no sé, me parece una zona gris, cuando le haces los cuidados a la persona, tal vez y realizas procedimientos que pueden tal vez prolongar la vida o sobrevida en agonía de una persona, pues prolongar lo que sería la muerte, cómo evitar llegar a ese punto. bueno, eso, a ver, la distanasia, tampoco estoy, ni nadie acá está de acuerdo con eso, el hecho de prolongar inútilmente y a un costo muy alto emocional, físico y económico la vida de una persona simplemente para tenerla ahí algunos días más, ¿no? O sea, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con eso ni propiciando eso. A ver, como vos decís, acá hay muchas zonas grises. No hay un dogma, no hay una verdad revelada así, y es cuestión de ir haciendo camino al andar en muchas cosas, de ir leyendo y viendo cuáles fueron las reflexiones de quienes nos antecedieron. Y en cuanto a lo otro, a la primera parte de tu pregunta, sí, claro, es todo un desafío, ¿no? El hecho de que nosotros generamos intervenciones para prolongar la vida. De hecho, a ver, probablemente algunos de nosotros tuvimos apendicitis y si no fuera porque hubo un cirujano que nos operó, hoy no estaríamos contando el cuento, ¿no? Yo creo que la medicina tiene su función, Jesús mismo curaba a las personas y el hecho de poder curar fue parte del ministerio de Jesús y dentro de ciertos parámetros creo que eso está bien. Cuando ya entramos en esto de prolongar a un costo alto que llamamos distanasia la vida, ahí ya no. Pero bueno, los planteos y las reflexiones en esto no están cerradas y como vos decís, hay muchas zonas grises y cada uno tendrá que ir buscando su lugar donde dice, bueno, esto es lo que yo creo que Dios me manda a hacer y hacerlo, ¿no? Pero recordemos que Jesús curaba a las personas. Gracias. Doctora Lisette, ¿usted quería preguntar algo? Tiene que desactivar el micrófono. Sí, ya lo desactivé. Hacer como un comentario de una experiencia que vivimos junto con mi esposo, que es médico también. Y lo voy a hacer cortito, es de una amiga acá de Las Mariposas, en Chillán. Ella fue a un sepelio del hijo de otra amiga al norte, acá en Chile. Y el chico falleció, él tenía obesidad grado 3 y le hicieron un bypass gástrico y él falleció por una embolia grasa. Pero al venir ella, porque la fuimos a recoger, ella llamó por teléfono a su amiga y le dijo, ¿sabes qué? Estate tranquila porque tu hijo murió en un buen tiempo, en un buen momento.
Entonces, o sea, nosotros quedamos con la interrogante, ¿cómo así que murió en buen tiempo, en un buen momento? Y continuó hablando y le decía, y murió en buen tiempo porque mira, tu hijo antes estaba en el mundo, decía, iba a discoteca, tomaba alcohol, fumaba, también consumía otras drogas ilícitas. En este momento él se había entregado al Señor, ya había arreglado su vida con Dios. Así que este fue el mejor momento para que tu hijo falleciera. Siempre nos habíamos preguntado que si había algún buen momento para que las personas fallezcan, para que las personas descansen. Entonces, con el tema de muerte digna, de pronto, y relacionándolo con esta vivencia que tuvimos con esta amiga, puedo comprender o acercarme a la comprensión de que las personas cuando tienen su vida en armonía con Dios y en el lineamiento de Dios, ellos mueren dignamente. Eso quería ser mi aporte, sí, porque nunca habíamos comprendido, o sea, por qué le decía que murió en el mejor momento de su vida, siendo joven, un niño de 18 años. Bien. Sí. Bien. Yo tengo una pregunta. Eso era. No sé. ¿Rodrigo? Sí, hola doctor, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Sí, bien doctor. Una ¿Por dónde alegría estás? verlo. Estoy en Puerto Montt, en el sur de Chile. Muéstrate, Bueno. Rodrigo. ¿Me escuchan bien ahí o no? Sí, te escuchamos. Sí, doctor, yo quería, bueno, usted dijo que la forma en que una persona muere no determina la dignidad, porque eso está dado por lo que la persona hizo durante toda su vida. Y eso es cierto. Ajá. Pero mucha gente, nosotros como médicos podemos entender eso, pero hay mucha gente que es muy importante, no comprenden como nosotros que hay después de la muerte, y para ellos es muy importante la forma en que la persona pasa sus últimos minutos, sus últimos instantes de vida. Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta porque para la gente es muy importante. Por ejemplo, he escuchado, mi abuela, por ejemplo, se lamenta mucho de que en el momento mismo en que mi abuelo estaba, en que murió, ella no estaba en ese instante con él, ¿ya? Porque dice, pucha, en ese rato pude haber estado al lado de él y no estuve al lado de él, ¿ya? Entonces para la gente es significativo. O por ejemplo, no sé, se cayó un avión y la gente pide por todas formas encontrar los cuerpos de sus familiares, porque quieren enterrarlos o quieren hacer alguna ceremonia. Entonces, bueno, quería solamente acotar que para la gente muchas veces eso igual es importante como el instante o los momentos últimos de la vida. Bueno, bien, ahí en el relato que vos decís de tu abuela, justamente pasa por una cuestión que va más allá, que pasa por lo humano, que va más allá de lo técnico, de lo profesional y todo eso, ¿no? Y hay creencias que nosotros podemos estar de acuerdo o no, o sea, probablemente a nosotros como creyentes, como cristianos, una vez que la persona murió, si hacemos el funeral de una manera u otra, nos resulta relativamente, no digo intrascendente, porque no sé si es la palabra, pero no nos mueve el piso. Pero, qué sé yo, hay culturas, por ejemplo, yo tengo familiares políticos de ascendencia italiana y para ellos en su cultura, ¿no? O sea, el velorio es sumamente importante y el hecho de pasar toda la noche en vela es trascendental, ¿no? Es muy importante. Sería inconcebible decir, bueno, no, empezamos el velorio a las 6 de la tarde, vamos hasta las 10 de la noche, cortamos acá, nos vamos a nuestra casa y volvemos mañana a las 8 para la ceremonia y llevarlo al cementerio. Cosa que tal vez para mí sería algo lógico, porque podría dentro de todo descansar y dormir,
y estar más tranquilo al día siguiente. Bueno, tenemos que ser respetuosos de eso, y van a ver que la mayoría de las veces pasa por cuestiones afectivas y humanas y de conceptos y de la educación que uno tiene, y está muy bueno ser respetuosos de todo eso. Sí, solamente quería aportar eso, porque hay mucha gente que, o sea, bueno, tratar de no ser insensibles en realidad, más allá de que podemos creer que, o saber que tenemos la verdad porque creemos en lo que dice la palabra de Dios, pero bueno, hay que tratar de no herir, por supuesto, a la gente que tiene esas creencias. No, claramente, gracias Rodrigo por el aporte, espero que en ningún momento se haya entendido así, pero más allá de que nosotros podemos acercarnos con la tranquilidad, tener un aporte positivo, esto no tiene que primar sobre una cultura, una forma de ver las cosas que la gente ha tenido durante toda su vida, y como decía antes, no tenemos el derecho a cambiarla en los 5 últimos minutos de la vida de alguien, ¿no? Así que sí, van a ver que no solamente en los pacientes terminales, sino en todos los pacientes, el hecho de el respeto, de la empatía, de la coherencia. Cuando un médico es coherente, un profesional es coherente, le da lugar a la persona a tiempo, te perdonan los errores que vos hayas podido cometer. Lo que no te perdona un paciente es cuando vos cometiste el error porque no le prestaste atención, porque no le diste el tiempo necesario, cuando minimizaste lo que te decía o él sintió que no lo escuchabas. Ahí no te perdona. Cuando vos lo escuchaste, fuiste coherente, le diste el tiempo y tomaste una decisión que a la postre se vio que era equivocada, los pacientes te entienden. Cuando vos actúas con empatía, eso es lo que el paciente te agradece y valora. Bueno, darle las gracias al doctor por su tiempo, por su experiencia y su conocimiento sobre este tema, sobre el fin de esta etapa que vivimos en la Tierra. Así que agradecerle por su tiempo y también agradecer a todos los que nos quisieran acompañar en esta videoconferencia, a todos los profesionales del área de la salud y a los estudiantes que también quisieran estar. Darle gracias también a la Asociación Chilena que nos permitió utilizar el Zoom de ellos, que es con tiempo ilimitado para no poder cortar la reunión, y desearles que tengan un lindo resto de semana y que apenas tengamos una nueva instancia para reunirnos, les estaremos avisando. Así que muchas gracias a todos. Doc, antes de irte, ¿puede orar con nosotros? Sí, cómo no. Querido Padre, Señor, te damos gracias por este encuentro que hemos tenido, aunque a la distancia, de manera virtual, cosa que a veces todavía nos resulta extraño. Te agradecemos porque podemos reflexionar en cómo ser buenos profesionales, cristianos, que podamos llevar nuestra profesión y nuestro amor por ti a las personas que nos toca socorrer desde la medicina o desde el área de la vida profesional que cada uno de nosotros hayamos elegido. Te pido que nos acompañes a cada uno de nosotros, que nuestra experiencia diaria sea de crecimiento profesional, pero por sobre todo de crecimiento en nuestra relación contigo. Acompáñanos a cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.